Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos a Debo Decir, estamos en vivo por América, gracias por estar con nosotros. Gran living tenemos en esta noche, voy a empezar por saludarla, venga para acá porque tengo ministro de Economía de River, Facundo Pastor de River, el maestro Hugo Arana de River y la señora Mira, felicitaciones, ¿cómo le va? Muchas gracias, ¿Todo mire, bien? le tengo un regalito preparado acá. ¿Tiene regalito? Con mi amigo Facundo Pastor. No me gusta absolutamente. ¿Van a sacar la camiseta? Mire lo que le trajo. No tienen cara. Absolutamente. Luisa, quiero decirte que me solidarizo con vos, que sos de Boca. Gracias. Que es una solidaridad y casi que se impone la frase. Me tienen. Mira, claro. yo se la voy a dar así para que la tenga mientras hace su editorial. Nah, déjelo ahí, se lo agradezco absolutamente. Bueno, gran living tenemos en esta noche, una semana muy particular. Está con nosotros el ministro Nicolás Dujovne, le agradezco mucho. No es muy habitual en un país en donde los ministros de Economía supieron ser como los personajes fetiche. A veces nos preocupamos más quién era el ministro de Economía, quién era el presidente. No es muy habitual que esté en un programa de televisión. Vamos a estar conversando con él de la economía todos los días. Inflación, qué pasa con los sueldos. Hoy veía publicado un informe de la Capital Federal. Hacen falta 1.000 pesos por día para que una familia pueda vivir dignamente. Charlaremos con Nicolás. ¿Viene el segundo semestre finalmente o no viene? Es un gran gusto que esté con nosotros. Está Graciela. Digo Graciela porque no hay que decir más ni Fernández Meijide, hay que decir un referente moral de la Argentina, en una semana en donde se demostró que la salida a la calle podía encolumnarnos a todos en el pedido no a los beneficios para aquellos que cometieron delitos y particularmente que cometieron delitos de lesa humanidad. En una semana rara también, y lo vamos a conversar con nuestros amigos, en donde un político que casi llega a la primera magistratura utiliza la vida privada como una estrategia. Yo estoy pensando en Graciela, que tiene una vida personal muy rica y que jamás utilizó como un modo de conseguir una aceptación o no. Bueno, me gustaría saber de qué se trata. Está un maestro, yo quiero decirles que a los que nos gusta ir al teatro, hace muy poquito fui a ver una obra que probablemente sea de lo mejor que he visto, que era Todas las Rayuelas, y el protagonista es este señor, que nos enseñó que se puede hacer comedia, que se puede hacer drama, con respeto y con integridad en las convicciones. Es un gran gusto que esté maestro Arana con nosotros, realmente. Hola, gracias. Bueno, está Diego Lagomarsino, otra vez la causa Nisman está reactivada. Es muy impactante lo que pasa en el estudio cuando está Diego Lagomarsino. Muchísima gente quiere saber exactamente qué pasó con uno de los crímenes de más impacto en toda la historia argentina. Es también casi como una división. Para algunos Diego Lagomarsino es una víctima de esta historia. Para otros, para la ex esposa de Alberto Nisman como Sandra Rosso Salgado, en este canal, en este estudio con Ale Fantino, lo acusó prácticamente. Yo sospecho que Sandra Rosso Salgado cree que Diego tiene que ver con la muerte y hoy charlaremos con él. La amiga Luisa Albinoni, que acaba de arrasar en Polémica en el Bar, en otro de los éxitos. Y a horas de estar con Pamela, qué feo que Pamela haya preferido a Facundo Pastor en vez de preferirme a mí. Le voy a hacer una escena de celos. Es un gran tipo, es un gran periodista. Escribió un libro de Nisman, así que estaremos charlando. Insisto, en una semana muy particular, muy movilizante, en donde todos los argentinos sentimos que algo estaba pasando. Todos los argentinos estamos reclamando que esto mejore y por eso Dujovne va a ser un interlocutor válido. Y todos tuvimos la impresión, al menos yo tuve esta impresión, de que podíamos hacer de verdad un cambio en el modo de pensar, en algo todos parecidos, no iguales. La democracia es el encuentro de los que piensan de manera desigual, pero sí la posibilidad de encolumnarnos en decir nunca más a un montón de cosas. Señores, esto es Debo Decir, bienvenidos a mi living, me voy con los invitados. ¿Es de River, ministro? Soy de River. Bueno, es un tema. No nos queda... Me pongo de pie. No, sí, todas las veces que damos River se va a poner de pie, Hugo. ¿Lo va a nombrar? Muchas veces, muchas veces. Porque no necesitamos publicidad, ¿eh? Solitos pueden. No, hoy largamos una campaña. Sin ningún problema, sin ningún problema. Bueno, después hablamos de River. Bueno. ¿Es muy dependiente de los teléfonos celulares? Bastante, sí. Bueno, Mina, venía a sacarle el teléfono al ministro. No hay cosa que no entrega el celular. No lo entrego. Diego, ¿entregás el celular? Ya lo entrego.
Es fácil así. ¿Por acá? Luisa, ¿tenés celular? Tengo por costumbre apagarlo. Graciela no tiene. No, el único celular mío de ninguna manera te va Pero a llevar claro, mi así celular. así no se puede trabajar. Póngame el celular acá. Ahí tiene. El único celular que se va a llevar. Pastor, usted no tiene celular. No, No, se el haga. único que tiene celular por acá vengo a ser yo. Está apagado. Está apagado. Está apagado. ¿De cuánto va a ser la inflación este año, Nicolás? Mira, va a ser mucho más baja que el año pasado, cerca de la mitad. Y más allá de un punto más, un punto menos, lo que es importante es que este gobierno se ha planteado como prioridad la lucha contra la inflación. Te interrumpo para que me quede claro. Vos decís menos de la mitad. ¿Va a ser menos del 20% la inflación? Va a ser menos del 20%. Pero yo te diría que tenemos que enfocarnos primero en este gobierno reconoce el daño que genera la inflación. La inflación es un impuesto que pagan los que menos tienen. Es un impuesto ineficiente que pagan los que no pueden defenderse de la inflación. Este gobierno la reconoce. Digamos, vos fíjate que acaba de salir el índice de precios del INDEC de abril, que dio 2,6%. Ninguna medición privada daba arriba de 2,1%. Y sin embargo fue mayor. Fue mayor, no lo ocultamos, no la barremos abajo de la alfombra. Estamos muy ocupados en luchar contra la inflación, pero a la vez estamos haciendo muchas cosas a la vez. Porque como queremos bajar la inflación para siempre, en el camino, bueno, nos topamos con algunas dificultades. Por ejemplo, con la normalización de las tarifas de los servicios públicos, que todavía nos siguen incidiendo en el índice de precios. Pero si no las normalizásemos, no podríamos bajar nunca la inflación porque el déficit fiscal no bajaría nunca y tendríamos que estar siempre emitiendo dinero. Vos fíjate que durante el gobierno anterior, las tarifas de servicios públicos estuvieron congeladas durante muchísimos años y la inflación era 30% por año. Entonces nosotros transitoriamente, algunos meses, todavía tenemos algunas inflaciones que nos molestan un poco, que nos duelen, porque sabemos que le pegan en el bolsillo a los que menos tienen, pero también sabemos que si no tomamos medidas de fondo y no bajamos la inflación para siempre, no vamos a resolver el problema. Yo creo que comparto mucho el diagnóstico de la absurdidad de mantener las tarifas congeladas con inflación. Creo que hay que acomodarlo. El punto es, hoy leo, una familia en la capital necesita de 1.000 pesos diarios para no quedarse afuera de lo más elemental. Con esta inflación, con estos datos, ¿vos crees que la está pasando bien la gente? No, nosotros sabemos que una buena parte de la sociedad no le está pasando bien. Ahora, sabemos que si no hubiéramos hecho las cosas que hicimos, le estaría pasando muchísimo peor. Digamos, déjame darte el ejemplo de Venezuela o de Santa Cruz. Digamos, son distintos, pero digamos, nos muestran los costos del populismo. Si la Argentina en el 2016 no hubiera implementado el programa que implementó, que fue doloroso, que fue costoso, hubiéramos tenido una de esas crisis de las cuales los argentinos nos damos cada 10 años en medio de una irresponsabilidad de la clase dirigente que a veces esconde la cabeza y deja que la crisis venga. Si no hubiéramos tomado las medidas que tomamos, el año pasado no hubiéramos tenido una recesión de 2%, hubiéramos tenido una de 8% y una inflación altísima. Entonces, digamos, reconocemos que una buena parte de la población no la pasó bien, que ahora estamos un poco mejor, y sabemos que vamos a estar bastante mejor, pero también déjame decirte que el año pasado, en medio del programa que se implementó para normalizar el tipo de cambio, tener uno solo, arreglar con los holdouts, tuvimos un récord de transferencias sociales. El gasto en programas sociales es el más alto de la historia. Fue lo que más subió en el presupuesto porque que yo mucha manejo. gente lo necesita. Digo, Hugo, desde el lado del laburante de todos los días, ¿cuántos años, doctor Hugo? 52. Apenas 52. ¿Cómo la está pasando económicamente? Y en el 27 de enero estrenamos una obra en Corrientes y Talcahuano, multiteatro, donde toda la prensa escrita ha hablado maravilla, donde el público, hombres de 50 años, pibas de 15, amas de casa, psicólogos, aplaudían llorando de emoción, donde se divertían y se reían. Una recepción extraordinaria y se levantó a los 2 meses porque no cubrían los costos. No se vendían entradas que ayudaran a los costos. No cubrían los costos y la producción la levantó. Una obra que le ganó a 181 obras en el concurso Contar 3. La anterior era Bajo Terapia, que sigue en cartel. Que los grandes productores, Rottenberg,
Pablo Compel, Blutrag, los grandes productores de Corrientes, hacen un jurado todos los años y eligen. Esta obra le ganó a 181 obras. Y en 2 meses hubo que levantarla. 2 meses y nos concedieron 15 días más, fin de Semana Santa. ¿La está pasando mejor o peor que hace 2 años? Peor. El teatro está muy duro. La obra social de actores está al borde, porque no hay ficción, se ha caído. Por eso hay tanta novela turca, colombiana, brasileña, que no está mal. Argentina ha vendido novelas al mundo. ¿Por qué en lo demás no la van a vender? Claro. Luisa, no estoy, pero la producción de ficción se está cayendo a pedazos. Luisa, digo, vos sos sostén de familia Sí. y venís poniendo el hombro Sí. de manera heroica. ¿Cómo la estás pasando? Y mal también, nos está pasando muy bien. Estamos tratando de absorber todo y de no perder la fe y seguir luchando. Desde el teatro, como dice Hugo, que está tan duro. Nosotros hemos hecho temporada y tuvimos que ajustar los precios de las entradas para darle la posibilidad a la gente que viniera a ver al teatro y de alguna manera para ayudar y sustentar a ese productor que había apostado a nosotros a que no levantara. Claro. Entonces pusimos el hombro, ganamos menos por supuesto, pero en sí ganamos más porque no tuvimos que levantar la temporada y llenábamos igual el teatro y también invitábamos a muchos que venían a ver nuestra comedia, que era una comedia blanca con la familia, y le invitábamos a los chicos para poder que tuvieran la posibilidad, todos aquellos que venían de las provincias, de ver teatro que algunos nunca habían visto. Vos sabés que a mí me pasa y algo. muchos nos siguieron, Sí. Luisito, y bajaron las entradas. Claro. Vos sabés que a mí me Muchos pasa algo, bajaron. digo, No, el gesto es maravilloso, Sí. pero estás contando una realidad. Pero Sí. estoy contando una realidad Ajá, que en el bueno. bolsillo no te lleva Nosotros estamos tratando de armar una cooperativa. Para ver si pueden hacer. Ahora, con la misma obra. Pero les cuento algo, digamos, hacer este programa no es fácil, invitar a un funcionario, un ministro de Economía, no es habitual. Hay exministros de los gobiernos que se llevaban se comían a los chicos cruz que no se sientan a charlar. Entonces yo por eso agradezco especialmente que esté acá Nicolás Dujovne, porque es un tipo que tiene claro cómo son los medios, que habla directamente. Ahora, si vos le tuvieras que decir desde el lugar del laburante, ¿qué te gustaría preguntarle a Dujovne, Luisa? No entiendo de economía, sí entiendo de la economía que yo llevo de mi casa, que es más o menos como usted lleva la economía del país. Entiendo que es difícil. ¿Qué le preguntaría? ¿Cuánto tiempo hay que aguantar? Se hace duro. Es como que se nos vino una cosa terrible encima en la cabeza y no podemos tapar los agujeros. Yo tengo esa sensación de que trabajo para cubrir agujeros, que estoy pagando durante todo el mes mis cuentas y nunca logro tener un respaldo de nada por las dudas, yo que soy cabeza de la familia, si ocurriera algo a mi hija o algún imponderable. Y no veo, he tomado otra forma de pensar y plantarme frente a esto, hasta agradecer. Tengo trabajo, tengo salud, gracias a Dios y sigo adelante. Pero es como que se hace duro, La pregunta es ¿cuánto porque tiempo? falta siempre. Luisa, vos decías, ¿cuánto tiempo hay que esperar? ¿Cuánto tiempo? Mira, déjame contestarte primero el corto plazo y cuestiones más estructurales. El año pasado tuvimos un primer semestre muy duro. Se perdieron más de 100.000 empleos, lo sabemos, ¿no? Bajaron los salarios reales, la inflación le ganaba los salarios. A partir del mes de julio se dejaron de perder empleos y a partir de ahí empezó un lento proceso que cada día se va acelerando un poquito más, donde se empiezan a generar cada vez más empleos en el sector privado, ¿no? De hecho, el mes de marzo fue el mejor marzo desde el 2011 en términos de creación de empleo del sector privado. Empleo en blanco, registrado. Y los salarios, desde hace algunos meses, también con las nuevas paritarias, empiezan a ganarle a la inflación. Entonces, es un proceso lento, donde día a día vamos a estar un poquito mejor. Ahora, para construir prosperidad de verdad, digamos, para ser un gran país en el cual derrotemos la pobreza, tengamos salarios mucho más altos, necesitamos tener paciencia. Yo sé que es difícil, pero digamos, desde nuestro lado, que tenemos responsabilidades públicas, tenemos que saber que los atajos a los argentinos no nos han resultado. Yo te entiendo. Y en los últimos 40 años, Luis, la Argentina solo creció sostenidamente durante
4 años, nunca pudo crecer más de 4 años seguidos, a comienzos de los 90 y a comienzos de los años 2000. En ambos casos, en mi opinión, con planes económicos que tenían serias deficiencias y que terminaron fracasando. Déjame que te lo traduzca de la manera más torpe posible, porque los que estamos acá probablemente seamos privilegiados. Sí. Yo sí creo en la herencia. Creo que la mayoría creyó en la herencia, si hubiese habido una revolución nacional y popular, como se decía antes, hubieran ganado las elecciones. Nadie vota, nadie se suicida. Un pueblo no se suicida, no la estaba pasando bien. Ahora vos decís, hay que tener paciencia. Y de alguna manera le estás contestando hacia Luisa. Intentando saber que estamos muchos dispuestos a hacer el esfuerzo. ¿Cuánto hay que tener de paciencia? Mirá, digamos, si nosotros crecemos al 3% por año durante los próximos 6 años, vamos a haber hecho algo que no hicimos nunca en los últimos 50 años, que es tener un proceso de crecimiento estable pero sostenido. Y ese proceso de crecimiento, que es acumulativo porque al año siguiente creces 3% sobre un 3% que habías crecido el año anterior, digamos, nos permitiría tener 20% más de salarios reales, tener 2 millones de puestos de trabajo más de calidad. En ese proceso, si sigue bajando la inflación y si el ritmo de créditos hipotecarios sigue como está empezando a funcionar hoy, vamos a tener 1 millón de nuevos propietarios en la Argentina. O sea, 2019, entonces, decís vos, el 2019 uno puede pensar que 3 años sostenidos de crecimiento. Yo te digo, si de acá crecemos 6 años más al 3%, vamos a tener muchísimos más empleos de calidad, muchísimo más salario real, muchos nuevos propietarios, pero magia no hay. Nos hemos consumido la infraestructura de la Argentina y la manera de tener una sociedad más próspera es tener más capital invertido, porque si una empresa tiene máquinas que funcionan mejor, le puede pagar mejor a la gente que trabaja en la empresa, y tener más capital humano, es decir, gente mejor formada, con más educación. Graciela, me cuenta usted que fue ministra de Desarrollo, usted que es una mamá y abuela, ¿cómo se hace para tener paciencia? Primero, ¿está contenta con la marcha económica del gobierno? Mire para otro lado porque Duhovne está enfrente suyo. Míreme a mí. Espera. Yo sabía, porque yo pertenezco al Club Político Argentino, hay muchos economistas y todos ellos considerados gente que la piensa y piensa bien, que no iba a ser fácil. Porque el que para mí lo había descrito mejor es como una maquinaria de relojería. Tal y como quedaron las cosas, cada pieza que se mueve hay que tener cuidado cómo actúa o interfiere en las otras piezas. Por lo tanto, yo sé que no hay recetas así mágicas. Y además, si a mí me preguntan lo que me tocó vivir a mí, yo tenía un ministerio en un gobierno que cada vez tenía menos dinero con más demanda, porque era el Ministerio de Desarrollo Social. Por las dudas, recordemos, Graciela fue ministra de la Desarrollo Social. Pero más crecía la demanda, menos presupuesto tenía. Usted me decía, usted sabía que no era fácil. ¿Está contenta con...? Asumo que lo votó Mauricio Macri. Sí, lo voté y tengo esperanzas. Yo no sé si estoy contenta, porque uno estaría contento si no escuchara estas cosas, si no hubiera 1/3 de la población por debajo de la línea de pobreza, vamos, ahí sí que yo me sentiría contenta. Lo que yo ahí preguntaría, y no sé si Nicolás puede contestar, porque me parece que eso va dirigido un poco más arriba. En general, cuando la gente demanda, y con razón, porque le pidieron el voto, se dirige a lo que se llama la élite política. Es muy difícil que perciba que gobernar significa articular intereses muy diferentes y muchas veces contrapuestos. De ahí que yo creo que después de octubre, y digo después de octubre, porque no se me escapa que hay un año electoral. Por lo tanto, la tensión electoral va a seguir, mal que nos pese, pero bueno, es así, es parte de la democracia. Me parece que habría que tener una muy fuerte convocatoria a las élites del poder. Aquel acuerdo social que uno pensó. Pero usted dice después de octubre, pienso esto, en la fantasma es Nicolás, después de octubre ustedes devalúan, achican todavía más el Estado. Primero, ¿va a haber devaluación después de octubre?
nos tenemos que sacar esa palabra de la cabeza, Luis. Nosotros hoy lo que tenemos es un esquema de un Banco Central independiente con tipo de cambio flotante. Devaluaban los gobiernos la decisión del soberano, digamos, cuando teníamos ese tipo de cambio fijo, que lo dejábamos, después lo movíamos. Hoy tenemos tipo de cambio flotante y ese tipo de cambio se mueve según la interacción de la oferta y la demanda. ¿Está bien en menos de 16 pesos? ¿16 pesos el dólar para vos? Mira, está mejor que el que teníamos. Es más competitivo que el que teníamos cuando asumimos. De hecho, además, hemos eliminado todos los impuestos al comercio exterior. Vos pensás que no solo pagaban impuestos al comercio exterior para exportar los exportadores del sector agrícola o ganadero, sino también las exportaciones industriales que estaban grabadas con un 5%, y todo eso lo eliminamos el año pasado. Entonces, la ganancia de competitividad ha sido importante, no alcanza, pero tenemos que enfocarnos no solo en el tipo de cambio, sino también en la infraestructura. Por eso estamos haciendo 1.200 kilómetros de autopistas nuevos, el ferrocarril Belgrano Cargas, que va a bajar el costo para traer los cereales del norte del país al puerto de Rosario 40%, con lo cual esa zona va a volverse muy rentable cuando hoy le cuesta. Estamos haciendo los puertos de nuevo. Entonces yo te diría que hay que mirar todo ese conjunto de cosas y vamos a ir a un país muchísimo más competitivo. ¿Cuántos hijos tenés, Facundo? 2. Que cuando te preguntan por el futuro de la economía, ¿qué edad tienen tus hijos? Lola tiene 5 y Felipe tiene 10 años. Y la verdad que yo tengo una mirada un poco más general. A ver, lo que me preocupa es algo un poco más general, que es que creo que ha sido un gran fracaso de la clase política, de todas las clases dirigentes, lo que pasa en este país, de ahora y de hace 5 o 10 años atrás, que es que tengamos tanta cantidad de pobres. O sea, da la sensación de que sobra un montón de gente en este país. Que hay 20 millones, 18, 15 millones de personas, y no de ahora. Cuando uno mira los números de pobreza del 74, previo al golpe, y los mira para adelante, en el 74, previo al golpe, había 3-4% de desocupación y muy bajo, un índice de pobreza muy bajo. Digo, pues que haya tantos argentinos bajo el nivel de la pobreza. Es un fracaso estrepitoso. Es tremendo. Ahora te pregunto, porque vos laburás en la calle todo el tiempo. Recién Nicolás decía, hay que tener paciencia, le contestaba Luisa. ¿Sentís que hay chance, hay margen de tener paciencia? No creo que quede otra. Y la gente, creo que hablábamos recién justamente de la pobreza, la Argentina es un pueblo muy castigado en ese sentido. Entonces, se hace uno más paciente, se las ingenia. Por eso pasa también cuando se compara el recurso humano argentino con el recurso humano de cualquier otro país. Estamos acostumbrados a cualquier cosa. Entonces estás acostumbrado a como se dice popularmente, a atarla con alambre. Pero me parece que no es solo la desigualdad, no es solamente un fenómeno de la Argentina, es un fenómeno del mundo en general. Hoy veía una cifra que me llamó mucho la atención, que es el tema de qué cantidad de chicos terminan el secundario en el mundo. Y la UNESCO acaba de publicar cifras de que solamente el 43% de los pibes terminan en el mundo. Entonces, cuando vos tenés ese cóctel de pobreza, digo, para hacer una mirada un poco más general, de pobreza, más una crisis tremenda de educación, y a eso sumarle, si se quiere, una revolución tecnológica que va a quitar puestos de trabajo. Que esto es un cóctel tremendo. Es un cóctel que no sé a dónde nos lleva. Nunca te preguntaría, Facu, ¿a quién votaste? ¿A quién votaste? Sí, no, obviamente podés no contestarme y te levantás y te vas. Quiero decirte, pero no. Qué difícil para no lo contestaría públicamente. Creo que no están dadas las... Primero, que creo que no le importa a nadie a quién voté yo. A mí me importa, yo soy Después te lo cuento. Y segundo, que creo que las condiciones en este país no están dadas para que... Es difícil hacer... Hugo, ¿cómo le pasa? ¿Le puedo preguntar a quién votó? Me lo puede preguntar. No me lo va a contestar. No siento la necesidad de contestar. Muy bien, está muy bien. No, pero digo, es difícil, para los periodistas es muy difícil que podamos decir yo voté a tal y que no se sospeche que perdemos objetividad, como si fuéramos ciudadanos extraños que no ejercemos nuestros derechos. Iba a decir algo, Graciela, que le interrumpí ordinariamente. No, ligado a lo que estaba hablando recién, Facundo, había un artículo en estos días de Stiglitz, seguramente vos lo leíste, un economista progresista, en su momento muy mencionado por Cristina de Kirchner y Kicillof, etcétera, que pega una llamada en general al mundo sobre el tema de la globalización
y cómo se lo encara. Y para ponerlo en una forma muy sintética, y sigo con lo que venía diciendo antes, hay que interpelar fuertemente a los empresarios, a esa especie de élite difusa que son los especuladores financieros, si uno pudiera, también a los sindicalistas y a la clase política, desde ya, porque cuando decimos que hay un tercio de la sociedad que parecería ser que a los otros 2 tercios no le importa, uno le tiene que decir, escúchame, si no te importa por convicción y por ética, que te importe por tus intereses, porque ese sector aparece. En algún momento Y irrumpe aparece, violentamente. vamos, como, y sin, claro. sin las mismas reglas que nosotros, Pero usted con dice- reglas propias y dirigencias propias. Pero usted dice algo muy importante, que son los empresarios. Acá en la Argentina existe un impuesto novedoso o un aumento empresarial que es el porci, por si las moscas. O sea, acá te traslada, digamos, los empresarios, se suponía que este gobierno venía de una extracción empresaria. ¿Los empresarios le dieron la espalda al gobierno? Yo no diría, no diría eso, digamos. El proceso de inversión es un proceso que lleva tiempo. Hundir capital en la Argentina, digamos, es un proceso, hay que mirar, hay que esperar a que se aclare el panorama. Y yo, digamos, ahí creo que también tenemos que mirar nosotros para adentro, ver qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal, para poder generar las condiciones para que se invierta en la Argentina. Pero también creo que tenemos que lograr que haya un cambio de mentalidad en los empresarios argentinos que vienen de una etapa en la cual muchos de ellos cazaban en el zoológico porque tenían una economía totalmente cerrada. No hay día que yo no reciba una cámara empresaria que me venga a ver a pedirme o un subsidio o una baja de impuestos, ¿no? Y yo, bueno, creo que ahí hay una tarea de todos. Yo quiero llevar al Congreso una reforma tributaria para que tengamos mejores impuestos. Vamos a ir integrándonos gradualmente al mundo en una inserción inteligente para cuidar el empleo, pero yo creo que poco a poco vamos generando las condiciones para que haya más inversión en la Hoy lo Argentina. vi en Infobae a Cavallo elogiándolos a ustedes. ¿Te cae bien que Cavallo te elogie? Digo, te elogie, no a vos especialmente, pero que elogie al gobierno de Macri. Mira, Luis, a mí me gusta nutrirme de muchas opiniones. Nosotros, la verdad que somos gente abierta, no somos dogmáticos ni cerrados, creo que somos muy pragmáticos y a mí me interesa escuchar lo que dicen todos. Gente que ha estado en el gobierno precedente, gente que ha estado en otros gobiernos. Y yo creo que donde haya una idea que sirve, hay que darle el copyright al dueño de la idea, pero que tenemos que como sociedad aprovecharla. Entonces, Cavallo o quien sea, si le parece que este gobierno está haciendo algunas cosas bien, bueno, bienvenido sea. Y también aquel que piense que estamos haciendo las cosas mal, me interesa saber qué está diciendo también para poder cambiar. Pregunta reduccionista y defecto, Sí. pero vos que laburás de medio, con vos me animo, Sí. otro ministro no se lo haría. Tenés que elegir entre Cavallo y Kicillof. ¿A quién elegís? No te voy a contestar. O sea, esta noche no Eso te voy a es peor, contestar. Eso es peor porque por Eso quién es maldad, votaste. lo que estoy haciendo es maldad. Sí, Claro, vos sí, sos malo. Es mucho peor que por quién votaste. Es peor Te lo esa, digo ¿no? desde ya. Sí, sí. Y si usted tiene que elegir entre Cavallo y Kicillof, ¿a quién elige? A ver, yo no elegiría a ninguno de los dos, francamente. Tampoco soy una experta yo en economía. Usted es una mina inteligente y que tiene sí, calle. bueno, sí, está Lo de está mina bien. con cariño. Y lo de calle también, me imagino. Ah, Pero claro, no aclaró lo de la calle. sí, Claro. está complicado. Se me va complicando. Pero no exijas de mí que yo te dé precisiones sobre el tema político. Si vos me decís qué economistas me gusta leer, Sí. porque siento que me identifico, y yo te digo Guillermo Rosenburser, Juan Yach, qué sé yo. Sí, está claro. No, yo Es la verdad decir, que lo escucho. Pero, ojo, Sí, eso Hugo. no quiero decir con eso, ni que sean mejores que Nicolás, ni que piensen mejor, porque creo que en serio hay que acumular ideas, porque la situación es muy novedosa en el mundo No permite. y muy antigua la Claro. nuestra. Sí, iba a decir Hugo, que lo interrumpí, perdón. No. Yo sería un atrevido y un ridículo si me pongo a opinar sobre cómo se maneja la economía o quién la hace mejor o peor, ¿no? Pero soy un creyente y respeto
pido respeto por los credos, que mientras existan esas 40, 60 familias que manejan el planeta entero, todo lo demás está por debajo. Estamos discutiendo en el sótano. O sea, o intercambiando ideas en el sótano, no en la superficie. Hay una banca internacional que maneja el planeta. Acá, en Holanda, en China, en Rusia, en Estados Unidos. Entonces siento que todo lo demás está por debajo. No creo que la solución ande por ahí. No, para mí no tiene solución. Jugamos una pelea que quiero en realidad, decir, no. Rabindranath Tagore decía que la vida no es un problema. La vida es un misterio a recorrer. Yo creo que es eso, un misterio a recorrer. No tiene solución. Acá mataron a 90 millones de indígenas. La conquista. Con la espada y la crucecita. Por el oro. Fundamentalmente. El Imperio Romano hizo masacres. Es la historia del hombre. La ballena abre la boca, se come 7.000 pescaditos. Y ya está. Y el hombre usa el poder. ¿Qué hizo la ballena? Usó el poder. No, ahora el hombre podemos usar el poder del amor. Sí. No, Y Luisa, podemos torturar para hacer sufrir. Ponele un poco de esperanza porque yo Y no, encima comparto sí, lo que claro, dice lo que vos querés decir que es al cohete el sacrificio que hagamos. No. La base Si de queda ahí, la no. conclusión de que la fecha... No, perdón. No soy tan burdo. Dije una parte. Dale. Yo creo que en mí la posibilidad está que a donde llega mi mano, no hacerle al otro lo que no quiero que me haga. Ah, yo pienso igual que compartir, vos en eso. ser respetuoso, Exacto. Gran principio. escuchar, Igual. no sé, hacer de la ternura un mundo. Pero hasta donde llega mi mano. Lo que pasa Fuera es que de eso hay poderes. Zona de peligro la zona bancaria. sí, El lo que GPC, sé- el GPS, ¿cómo se El llama GPS, ese? GPS. Lo Eso dice al lado de la de- Villa Miseria. sí. Claro. Zona de Siempre se riesgo. En la zona bancaria, en los no dice bancos. zona de Claro. riesgo. Está bien, es buena esa. El Y tema yo es creo que que sí. el sacrificio que hacemos nosotros, el laburante común, es como que no se ve eso lo que a mí me preocupa. Yo antes pagaba una boleta de gas o de luz y pagaba la mitad de lo que pago ahora. Más o menos ahora me hago el bocho porque pago la mitad en 2 cuotas, pero es el doble. Entonces, ¿cuándo se equilibra mi sueldo, mi entrada? Ese es mi problema, para poder absorber un poquito todo Y eso. creo, Luis- No digo tanto, un poquito. Pero es buena pues esa es una pregunta. A carrera mí me que no gustaría primero alcanzo. 2 cositas, una de Facundo y una de Hugo, si puedo. Claro. A ver. Con respecto a Facundo, yo creo que ese tercio de la población que hoy está excluido, digamos, no hay ningún motivo por el cual la Argentina no puede incluirlos y debe incluirlos. Y la receta para hacer eso es educación. Digamos. Hoy los niños que estudian 4 horas por día solamente arrancan en desventaja contra aquellos que tienen La 6 doble u escolaridad, 8 horas, obvio. donde además en las horas en las que no están en el colegio están en el riesgo de delito, drogas. Además, como están pocas horas en el colegio, las madres no pueden ir a trabajar, entonces se pierde un sueldo en la familia. No hay ningún programa social más potente que aumentar el número de horas de escolaridad en la Argentina. Y en eso estamos trabajando. Totalmente. Ahí está el ministro Burrich con Sí. el plan maestros, digamos, eso hay que prestarle mucha Primer atención. tema. Primer tema. Segundo tema, Hugo. Creo que, digamos, lo que necesitamos para evitar, digamos, que los más poderosos, digamos, manejen la economía y necesitamos un Estado fuerte, digamos, un Estado fuerte que controle, que audite, que cobre impuestos. Venimos de 12 años en los cuales no teníamos entes reguladores de empresas públicas, donde no teníamos justicia independiente, donde para que una empresa venga a explorar petróleo en Argentina tenemos que hacer un acuerdo secreto que no se podía mostrar por todo lo que estábamos concediendo. Entonces, en la medida en que nos ordenamos, en la medida en que ponemos entes reguladores, en la medida en que hacemos concursos para renovar los puestos de directores nacionales y que formamos una burocracia estatal, digamos, capaz de discutir mano a mano con el sector privado, nos fortalecemos y también emparejamos la cancha. Déjame agregar una tercera cosa que yo le hice en chiste, que si lo Cavallo, con toda maldad, pero ahora te lo pregunto en serio. ¿Es un modelo para vos el modelo de Cavallo? No sé cuál es el modelo de Cavallo. Los 90, la concentración de la riqueza. Me acuerdo de los 90, la concentración de la riqueza para que derrame en todos. ¿Esa teoría es para vos un modelo a seguir?
Yo diría que hay que ser muy pragmático. Si alguien viene y me dice, mira, Nicolás, yo soy keynesiano, yo diría, mira, ¿por qué no cambiamos de tema? Digamos, hay distintas soluciones para distintos temas y no hay un esquema. Nosotros tenemos nuestra propuesta, que es, bueno, tener una fuerte inversión social, tener el programa de infraestructura más ambicioso de la historia argentina, tener un Banco Central independiente que lucha contra la inflación, ir bajando el déficit fiscal de a poco, porque vamos bajando el déficit fiscal de a poco y bajando también los impuestos y el peso del Estado en el tamaño de la economía a un ritmo mucho más lento que el que nos pide, Expert, pero lo vamos haciendo a diferencia de lo que hacía el gobierno anterior, que solo iba inflando el tamaño de la economía, financiándolo cada vez con más impuestos o cada vez con más inflación. Entonces yo diría, nosotros tenemos nuestra propuesta económica. O sea, no son Expert, no son Kicillof, para decirlo torpemente. Perdón, sí, Hugo. A mí siempre me pasó esto de la teoría del derrame. Me parece uno de los más graves insultos. Yo veo la imagen, estoy en mi casa comiendo y le digo al nenito de la calle, ven y sentate ahí. Y se van cayendo migas y puede comer. O espera que tire el resto de comida en el tacho de la basura, entonces comer. Eso del derrame me parece una humillación, me parece una cosa, una hijoputez profunda. De que alguien tiene que derramar para... ¿Qué es eso? Insisto con los multimillonarios. Para que haya multimillonarios tiene que haber miles de chicos, miles y miles desnutridos, enfermos y tirados entre aguas contaminadas, viviendo en casa de madera. Si no, no puede haber millonarios. Ni hablar. Entonces, ¿cómo hago para equilibrar? No lo veo, no entiendo nada, perdón, no me meto pero ¿sabe cuál es? Cosa técnica porque no entiendo. Ahora voy a ser indiscreto. ¿Le puedo preguntar su edad? 73. Y en los 73 años, en algún momento, sigue teniendo esperanza, porque lo sé un hombre con esperanza. ¿Cuándo sintió que arrancamos y vamos para el lugar de la mayoría? Tengo que decir que fue la única vez en mi vida que yo hablé de un gobierno públicamente fue con Kirchner. Que dije, no me acuerdo, en un cable era. Me acuerdo, es la única vez, por eso me acuerdo. Dije, esto me parece un buen gobierno, al año, 2 años. El de Néstor. Y sí. Y digo, yo creo que hay que cuidarlo. Y dije, cuidarlo no significa pararme y aplaudir, no. Cuidar es como, y espero que nadie se ofenda, como se cuida un niño. Saber poner los límites, educarlo, nutrirlo y cuidarlo. Eso dije la única vez en mi vida. Creo que nunca voté 2 veces al mismo partido político en mi vida. ¿Vio que me va a contar a quién votó? Estamos al borde, lo empujo y me cuentan. No, el chiste. Pero quería preguntarle esto, Hugo, mirado en retrospectiva. Sí. ¿Sintió que ese niño que había que cuidar le cumplió con las expectativas o no? Yo empecé a sentir que el juego político, y además a sentirlo también por los medios, ¿no? Y tengo mis pensamientos sobre los medios no totales, pero en general no muy aplaudidor yo. Se largan el 80-90% de noticias que son malas noticias. Y yo creo que no es nada inocente. Se fragiliza una sociedad bombardeándola de malas noticias. Y una comunidad frágil se la lleva para donde se quiere. Esto no es un invento mío, esto hace años que desde Reuters, la primera agencia de noticias, familia Rothschild. Bueno, bombardear a una comunidad de malas noticias. Yo no digo que no se den las malas noticias porque esto es censura. Sería un horror. Que digo, no den las malas noticias. Pero no hay bellas noticias. No hay bella gente. Ya no en el planeta, acá en Argentina. No hay grupos que trabajan en serio colaborando. No hay científicos que se pegan las pestañas para curarnos. Nunca es titular en los diarios. Capital Federal es la primera o segunda ciudad del mundo con mayor cantidad de espectáculos de teatro. Sin duda. Entre 350 y 400 espectáculos de teatro por año. Compite con Londres, nada menos. No estoy diciendo qué país, cuántos actores sabemos. Estoy diciendo que un espacio de reflexión, como es el teatro, está recontravivo en este país. Quiere decir que hay gente inquieta que quiere expresarse y hay gente que quiere ser expresada, por eso es público. Esto es extraordinario como dinámica. No es título en el diario nunca eso. No, insisto, no es porque soy actor. Estoy hablando de un espacio de reflexión. Eso debe ser el teatro. ¿Hacemos un diario, Facundo, y lo Sí, ponemos no, como director a a ver, Hugo? yo coincido con lo que digo, yo coincido, pero de vez en cuando uno
ven los medios historias de vida, buenas historias, buena gente. Lo dijiste, de vez en cuando. De vez en cuando. Claro. O sea que si el 80% son malas noticias, el 80% de los habitantes somos delincuentes. Producimos el 80% de malas noticias. Le cuento un concepto. Desde ese lugar. Yo creo que el periodismo no está para contar el periodismo, que somos pocos los espacios periodísticos. El periodismo no está para contar las buenas cosas, porque eso es propaganda. Está que interpelar al poder para contarle por qué no están haciendo las cosas en favor de las mayorías. Lo digo torpemente. Yo creo que después sí hay un sector que es otra cosa, que es la divulgación, que son los programas. Este programa, acá se siente gente como usted o como Graciela que hacen cosas maravillosas, digamos. Pero digo, el periodismo como tal tiene que contar lo que no está bien, me parece. Pero si yo no digo que no, estoy diciendo, yo no hago de censura. No den malas noticias, eso es censura, es un horror. Obvio. ¿Cómo? Pero den las buenas, no censuren las buenas. Hay una censura de las buenas cosas, de las bellas cosas. Lo banco. No aparecen. Lo banco. No aparecen. Entonces, yo, bombardeado de malas noticias, tengo angustia. Tengo miedo de salir a la calle. Mi futuro es negro. Con un tramontina le quiero cortar la yugular a varios. No tengo esperanza. Me incluye. ¿Cómo puedo pensar? Sáquenle No lo que tiene tenga. No, digo, en ese estado, ¿cómo puedo pensar? No estoy en condiciones de Perdés pensar. la fe, No puedo tienes reflexionar. No, vos No me tenés preguntabas, Luis, esperanza. vos me preguntabas No tenés antes esperanza. qué se percibe a veces en la calle cuando uno... Y hay una sensación, quizás que se puede resumir en una palabra, que es que uno siente o percibe cierta sensación de desamparo en la gente. Yo creo que esa sensación de desamparo no se va a ir hasta que los políticos en general no se pongan de acuerdo en 4 o 5 temas centrales, estructurales, que los podemos... Digo, hoy, de acá puede salir hoy a la noche, y la sabemos todas, así, de la educación, la seguridad, la salud, y así podríamos seguir. Quizás sea muy inocente en mi parte pensar que en algún momento se puedan poner de acuerdo. Venís de entrevistar a algunos presidentes esta semana. Uno mira los presidentes uruguayos que están... Se juntan todos. Sí, pero se juntan para determinadas Vas en la cosas, se juntan. calle, tanto Es juntos, digamos. buenísimo Después eso. compiten. Digamos, ¿nunca te pensaste dedicar a la política, Luisa? No, me parece que me sacaría lo artístico. Yo creo que lo mío es lo artístico. Además es un medio que me resultaría muy difícil transitar respecto a la cintura que hay que tener, ese devaneo especial para andar por esa fina línea que los mandás sería al la diablo. honestidad. Yo me imagino Obviamente terminaría muy mal. empezaría Sería a- una política muy altanera o muy agresiva. Me imagino también. levantando el dedo a Sí, Duhovne en la absolutamente. reunión de gabinete. No te Sí. la recomiendo como compañera de No. gabinete a Luis. Yo lo que le pido al ministro, ¿qué culpa tenemos nosotros de los agujeros de ozono? ¿Por qué no nos empiezan a cerrar algunos? Para respirar, para sentirnos que hay más oxígeno, para tener ganas de seguir peleando hasta el 2019. Mire qué falta, por favor, un poquito, una alegría. Así chiquití. ¿Usted puede, ministro? Estamos Sí, trabajando. está en eso. Sí, Y estamos pero trabajando. muestre algo, una llamita ahí encendida en el final. Bueno, tenemos- en el medio de la tenemos tormenta, pues tenemos algunas, un tenemos tormentón, pero algunas. bueno, algo. Tenemos un programa Porque de yo obra a mi pública hija que le creo tengo que dar esperanza, ¿Cuánto porque tiene tu hija? mi ¿Cuánto 12. tiene? 12. Y se llama, me olvido siempre el nombre. Verónica. Vero. ¿Me está viendo? Te habla- amo, mamita. ¿Dónde vivís, Luisa? Yo vivo en Tortuguitas. Bueno, Tengo mucho para conurbano contar de bonaerense, esta conurbano zona. bonaerense, abandonado a la buena de Dios. Estamos asfaltando 200 kilómetros de calles de tierra, de los 600 Vale. kilómetros de calles de tierra por los cuales circula el transporte público. En los próximos 3 años van a estar asfaltados los 600 kilómetros de tierra. Todas las calles de tierra por las cuales circula el transporte público van a estar asfaltadas con, Me con encanta. luminarias nuevas. Me encanta que no rompemos los autos, que los rompemos todos. No, pero no para los autos. No solo las calles, sino que el colectivo el día de lluvia va a poder seguir entrando. Hay Buenísimo. luces, baja el delito. La gente que sale a trabajar de su casa a las 5 de la mañana tiene menos riesgo de ser asaltada. Entonces, Claro. yo diría, vamos de a poco. Estamos con un programa enorme de agua potable y cloacas. Estamos con un programa enorme de rutas. Estamos duplicando en los próximos 2 años el tráfico aerocomercial en la Argentina, bajando los precios, generando un Eso montón de tiene que ser empleo. rápido, ministro, porque yo tengo las rutas. ¿Y cómo hago para llenar el tanque con nafta? Luisa. Si no tengo lo que necesito. Luisa, en los últimos
50 años en la Argentina se hicieron 2.800 kilómetros de autopistas. Hoy hay Sí, es 1.400 en construcción. Es verdad. Y cuando el presidente Macri termine el mandato en 2019, se van a haber duplicado las autopistas en la Argentina. Va a haber 5.600 Bueno, kilómetros. fundamental. eso forma Ahora, parte de pero lo- eso, lo que pero además vamos eso a es ir trabajo. logrando, Eso entonces. genera mucho Una trabajo. gran movilización de Nosotros pensamos fuentes de que dentro asesores. de 2 años Sí. en la Argentina la capacidad instalada para producir cemento no nos va a alcanzar. Fuimos más rápido que lo que las empresas de cemento pensaban que íbamos a ir. No nos va a alcanzar el cemento que se fabrica en la Claro. Argentina. Mira, perdón, Facu, que no quiero dejar de incorporar. Saben que está con nosotros Diego Lagomarsino. Yo especialmente no lo quise incorporar a todo este debate que debes padecer como todos los días, como laburante. Yo creo que otra de las grandes asignaturas que tiene este país es la justicia, definitivamente. Y me parece que el caso de Alberto Nisman es emblemático a la hora de no saber qué pasó. Digamos, estamos hablando de un fiscal de la Nación. Es impactante, digo, cuando yo dije que vos venías al programa, digo, por redes sociales y en la calle, digo, de la familia y demás, la división River-Boca, dije River, que Arriba. hay sobre el tema, que van de decir, ¿Lagomarsino es una víctima o Lagomarsino es el asesino de Alberto Nisman? ¿Te pasa esto todos los días que la gente te pregunta? Mira, a mí me pasa más que nada, primero gracias por la invitación. Por favor. Me pasa más que nada que la gente me da me da afecto, me da solidaridad, me dice en el quilombo en que te metiste. Porque para mí hubiera sido mucho más sencillo decir que no y ya está. ¿Que no qué cosa? Cuando Alberto me pidió el arma, decirle que no tengo. Estás arrepentido de eso, ¿no? No sé si arrepentido es la palabra, pero bueno, ya está hecho. Ahora, nadie me dijo nada malo, nadie, bueno, salvo la querella, ¿no? Pero nadie me dijo Arroyo ninguna Salgado. cosa. Arroyo Salgado. Sí. ¿Por qué, te lo digo brutalmente, por qué te detesta Arroyo Salgado? No lo sé, no lo sé. A ver, lo coherente es, y sinceramente, vos la hubieras traído ahí y hablaba con ella, no más bien. ¿Nunca más hablaste después de Nunca más hablamos. ¿Y quisieras hablar con ella? No tendría ningún problema de hablar, sí, por supuesto. Yo sé que es una pregunta incorrecta porque lo va a determinar un juez, pero vos estás involucrado en hecho y te has hecho un experto procesal, sabes más que Facundo y yo, que hemos pasado por la Facultad de Derecho. Después de todo este tiempo, ¿tenés una convicción? ¿Lo mataron o se suicidó Nisman? A ver, a mí en un primer momento me quedó la duda de lo que había pasado. Porque se me mezclaban muchas cosas a la vez. Lo mataron, se mató, qué fue lo que ocurrió. Hasta incluso yo llegué a decir que fue un accidente. Lo que pasa es que, lamentablemente, digo lamentablemente porque estoy en el medio, tengo que hablar con peritos, tengo que hablar con diferentes personas que están en la causa y no encuentran otra cosa que no haya sido una decisión propia o un autodisparo. O sea, para vos, a hoy se suicidó. Para mí no, para lo que hay, hoy es un autodisparo. Y lamentablemente no puedo opinar distinto a lo que hay. ¿Cuánto tiempo lo conociste a Nisman? ¿Durante cuánto tiempo? Mira, yo empecé a trabajar en la Fiscalía en el 2007 y lo conocí un tiempo antes cuando trabajaba con él en forma particular. 8 años, un poquito, una cosa así. Monedas más, monedas menos, sí. Y yo sé que es incorrecta la pregunta porque uno no es que luce o no luce de tal manera. ¿Te cierra la personalidad de Nisman que se haya suicidado? Mira, te voy a decir lo mismo que le dije a Mariano Castex, que es uno de nuestros peritos médicos, que a la vez fue perito de parte nuestra en la pericia psicológica. Dije, Mariano, si a mí me hacen declarar y me preguntan cómo estaba Alberto, yo voy a decir que en ningún momento lo vi mal. O sea, no voy a mentir. Entonces, para mí Alberto lo puse varias veces como el toro de Wall Street. Era un tipo que se llevaba todo puesto. Era impensado para mí que un tipo así se suicide. ¿Alguna vez charlando con Facu en Desayuno Americano vos dijiste tenía una relación con él de amo-esclavo? A ver, lo que pasa es que a Alberto uno no le podía decir que no. Y digo uno porque no era solamente yo el que no le decía que no. La gente que trabajó con él, vos Facundo que entrevistaste gente que trabajó con él, era la misma relación. Era muy difícil a un pedido de Alberto decir que no. Uno estaba a disposición de Alberto 24/7. Pero digo, hay tipos avasallantes, hay tipos absolutamente absorbentes y demás. ¿Qué cosa operaba en vos? ¿Algo de tenerte, no sé, el hecho de que tuvieran cuentas conjuntas y demás, o una cuestión emocional que hacía que vos dependieras
de esa manera de él? No, yo creo que es un poco mi personalidad, y era la personalidad de él que era avasallante, porque sí. Pues se puede juntar con una persona igual y chocaba. Él tenía esa forma de ser y yo tenía otra forma de ser que congeniaban. Suponete que uno acepta esta teoría que vos decís, que en el expediente, y ahora lo quiero consultar a Facundo, surge que por lo menos no fue un homicidio, sino un suicidio. ¿Se te ocurre pensar el por qué? No te sabría decir por qué. Ese es el problema que me cuesta entender por qué ocurrió el autodisparo o lo que está en las pruebas. No lo puedo entender, no lo puedo entender. ¿Por qué Arroyo está empeñada en no aceptar la teoría del suicidio? No lo sé. ¿Por las hijas? ¿Por alguna cuestión económica? No lo sé. Me encantaría hablar con ella, pero no... ¿Por alguna cuestión económica? De alguna cuestión de seguros que están hablando. ¿Hay seguro, Facundo, que podría haber cobrado Arroyo Salgado? Me parece que no, que ya ella se encargó de aclararlo eso. No, pero dentro de las chances es una posibilidad. La verdad que no sé si existen o no existen. Pero es una posibilidad que haya sido por eso. Pero mira, si yo pregunto acá en el living, no me diga, no le voy a contestar, Hugo. No me arruine este momento que estoy preparando. Le voy a contestar, señor. Muy bien. Vas a ver las diferencias. ¿Qué cree que pasó con Nisman? No tengo la más remota idea. No, pero de verdad, diría, me dejaría llevar por alguna fantasía que no tendría que ver con Nisman. Tiene claro. Alguna vivencia emocional, emotiva, de infancia o de no sé dónde, que es con lo que laburamos los actores, con la memoria emotiva, la memoria sensorial. No por algo objetivo, no tengo objetividad. ¿Qué cree que pasó, Graciela, con Alberto Nisman? Yo creo que es muy difícil hablar de Alberto Nisman, aun cuando pasó mucho tiempo sustrayéndolo de un ámbito político que existía, ¿no es cierto? Y hay un dicho de investigadores que dicen, cuando hay un muerto y se buscan las causas, más de 15 días suicidio no es. Nicolás, ¿qué crees que pasó? No, esto es una deuda de la justicia. La justicia nos debe la respuesta. ¿Luisa? No soy yo. No sabría, me pasa lo mismo que a Hugo, no sabría porque realmente es muy delicado opinar sobre esto, muy difícil. Facundo escribió un libro que súper recomiendo porque me parece un trabajo de una rigurosidad periodística importante, que es este libro que tengo aquí, y después de leerlo, ya no te lo pregunto como de emoción, ¿tenés convicción de qué pasó con Nisman? No, la verdad que no. Lo que sí pude certificar son algunas cosas, pero no la pregunta, digamos, más importante, que es si fue un crimen o fue un suicidio. Yo discrepo un poco con lo que plantea Graciela. Yo creo que hay, y siempre lo trabajé de esa manera el libro, hay dos casos Nisman para mí. Un caso Nisman que se circunscribe al baño, a lo que pasó dentro de ese baño, y un caso Nisman que supera la puerta del baño y comienza a ser contaminado por la política, por los intereses. Cuando uno busca en el expediente, yo fui y comencé este libro con una convicción, busqué en el expediente, vos fuiste testigo, Luis, de un poco del trabajo. Sí, yo sé lo que él piensa, es horrible lo que estoy haciendo, porque lo estoy apurando porque sé lo que piensa. ¿Con qué convicción empezaste? Yo empecé el libro con la convicción de que a Nisman lo habían matado. ¿Y terminaste? Y fui varias veces y lo interpelé a la fiscal, hasta me echaba del despacho la fiscal, diciéndome que me vaya, que no había... La verdad que cuando uno recorre el expediente, lo profundiza en el expediente, no se encuentra, digamos, no hay una convicción en el expediente de una segunda persona adentro del baño. Es decir, empezaste creyendo a Nisman lo mataron. ¿Terminaste el libro? Y tampoco creo que Nisman haya sido un hombre que triste un domingo decidió quitarse la vida o un sábado, pues también ni eso tenemos claro. Yo creo que Nisman muere en el marco de una feroz guerra de inteligencia. Guerra de inteligencia que había comenzado mucho tiempo antes, en el 2013, cuando la Argentina cambia, cuando el gobierno cambia la postura que tenía respecto a la investigación. Digo, hablar de Nisman sin poner en contexto de que Nisman es el desastre que ha hecho la justicia con la causa AMIA, sería imposible. Ahora, cuando uno habla del caso Nisman de adentro del baño, uno no encuentra elementos. Diego, ¿cómo es tu familia? ¿Cómo está, si te puedo preguntar? Sí, por supuesto. Mi mujer, María José, contadora, 2 hijos, Elena de 6 y Gregorio que tiene 10 años. Hincha de River, Gregorio.
Vamos a ir con River. Y, ¿Y hay papá y mamá? Sí, mis viejos. Y en casa, digo, imagino que en algún momento tu viejo y tu vieja te deben haber sentado y te han dicho, Diego, contanos la verdad. No, ¿sabes que eso nunca pasó? No, jamás. A ver, mis viejos me conocen, saben lo que soy, no hace falta ni siquiera que me lo pregunten eso. ¿Qué sos, Diego? La verdad que yo me siento un ajeno a este living. O sea, son todas personalidades conocidas, gente que hace algo por los demás. Yo lo único que hago es trabajar por los demás y por mi familia. Que me tocó estar en un lugar, tal vez equivocado o no, pero soy un hijo vecino. Entonces, cuando a mí me ponen sentado acá, empiezo a pensar, ¿qué hago acá? Yo no soy esto. María José es tu esposa. Sí. ¿Y tus hijos son? Gregorio y Elena. Son chiquitos, 10 años. Pero... Gregorio me dio un par de lecciones. ¿Por ejemplo? Vos sabés que cuando empezó todo el tema por 2015, mi hermano Gerardo se los lleva a mis dos hijos a San Luis. Y en un momento vamos con mi mujer a buscarlos. Entonces me siento con Gregorio en la pileta del lugar donde estábamos. Y empiezo a contar lo que pasó. Y me cuesta contarlo sin emocionarme. Gregorio me dice, papá, a mí no me tenés que explicar nada, yo sé lo que sos. 8 años tenía. Debe ser muy fuerte sentirte... Imagino que vos sentías la obligación de decirle, hijo, yo no maté a Nisman. Es horrible decir yo no maté a alguien, Luis. Es una locura. Era una persona normal, era una persona como cualquiera de nosotros que estamos acá. Decir yo no maté a alguien, yo no soy un estafador. O sea, a mí no me criaron con eso. A mí me criaron para ser una persona hecha y derecha. Me rompí el lomo toda la vida. ¿Qué haces hoy en la vida? Sigo trabajando en sistemas con mis clientes que la verdad me bancaron a fondo. Algunos, bueno, que se cayeron por miedo, pero la mayoría continuó. Y lo que es muy difícil es entablar una charla cuando viene alguien nuevo, por ejemplo. Que es lo que decías vos al principio. Claro. Vos no sos. ¿Y qué decís ahí? Sí, soy ese. ¿Y en la mayoría de los casos siguen? O... Ya siguen charlando más bien. Sí, porque hablamos de otro tema, hablamos de cuestiones laborales. Obviamente salta. Che, ¿qué pasó? Recién Facu hablaba de la fiscal, de Viviana Feina, a quien le mando un gran saludo porque sé que ve todos los domingos este programa y nos encantaría que esté acá. Y alguna vez dijo, digamos, aclaremos tu situación, vos estás simplemente imputado por haber entregado el arma. Por el préstamo del arma. No estás en la causa propiamente de la averiguación de la muerte porque no hay imputación hasta este momento. Y me dijo alguna vez, algunos creen que Lagomarsino era un simple perejil. ¿Cómo te cae cuando escuchás eso? Es muy difícil demostrar lo que uno no es. Como cuando dicen que soy de la CIDE o soy de los servicios de Fuerza Aérea. Es muy difícil, es imposible demostrar lo que vos no sos. Yo puedo demostrarte, soy técnico en electrónica, licenciado en informática, papá de familia, pero el resto no te lo puedo demostrar. ¿Cómo fue que te dijo Nisman, te voy a poner en la cuenta aquella famosa de Nueva York? Bueno, eso fue en la casa una vez y me comentó que la madre estaba mal, que necesitaba poner a alguien en esa cuenta. Eso fue en el año 2004, mediados de 2014, perdón. La cuenta es desde el 2002. Él me contó que la madre estaba mal y si le pasaba algo perdía un gran porcentaje de esa cuenta, si yo podía estar. Y estaba la madre, la hermana y él, y yo, como él, como apoderado. No era una cuenta que estaba a nombre de cualquiera. Y hoy agradezco tener esa cuenta. ¿Por qué? Porque demuestra el vínculo que había con Alberto, que Alberto me tenía confianza. Imagínate si no hubiera existido esa cuenta. Van a decir, ¿qué confianza había para que Alberto le pida un arma a este simple asesor? Y es un filo eso. Es un filo, pero la verdad prefiero que exista. ¿Hablás con la mamá de Nisman? No, tampoco pude hablar. Nunca hablé con ella. Nunca hablé, no tuve Pero nunca aquella vez te relación. encontraste en la casa. Una sola vez y estaba con Alberto y la madre estaba ahí. No. Nunca tuve una relación con ella. Luis, la escena, yo lo entrevisté a Lagomarsino para el libro, y la escena de la noche en Le Parc, donde Lagomarsino lleva el arma, es una escena muy compleja. Él obviamente lo declaró en la justicia. Y también lo que sí hay que decir es que Lagomarsino es el último de
de una serie de búsquedas Claro. que Nisman venía haciendo del arma. Y esto no se presentó así inicialmente, sino que muchas veces la dinámica de todo este caso en los medios se presentó de una manera bastante distinta a lo que el expediente tiene. Ni a favor ni en contra de nadie. Digo, los expedientes a veces muestran una cosa y un poco, hablaba hace un rato de esto, y los medios a veces la presentamos de otra manera. Pero el momento en que vos le llevás el arma y le entregás el arma, no sé si lo querés recordar, qué es lo que te dice él. La parte que a mí me quiebra, que me hace decir que sí finalmente, en ese tironeo de mirá que no funciona bien, mirá que es vieja, que está hace mucho tiempo que no se usa, es cuando me dice, la quiero para, o mejor, la puntual fue, vos sabés lo que es que tus hijas no quieran estar con vos por miedo a que te pase algo. O sea, me tiró con los hijos. Ni hablar. Y él sabe que eso a mí es lo que me Diego, mata. te está mirando Arroyo Salgado, la ex esposa de Alberto Nisman. ¿Qué querrías decirle? Que cuando quiera nos juntamos y charlamos. Cuando quiera. Te está mirando Gregorio, tu hijo de 10 años. Ah, me está mirando. Es más, le dije a mi mujer, por favor, que lo vean. ¿Qué le querés decir a Gregorio? Él cree en lo que soy, él sabe lo que soy. Y él sabe que no soy nada de lo que dicen. ¿Crees? Lamentablemente, lo que dijo Hugo es verdad. A veces la noticia es que el avión se cae y no que el avión llega. El problema es cuando los medios mienten en la información que dan. Cuando vos lees un diario y dicen que en la casa de Lago Marcino había escuchas telefónicas en cientos de CDs, eso es una barbaridad, porque no existió eso. Imagínate que cuando hicieron la pericia de mi casa se llevaron un montón de medios, de discos rígidos, de todo lo que había en mi casa. Y entre esos discos, cuando apareció para hacer los cruces telefónicos de Ciro James, ¿te acordás la causa? Agente de la CIDE, digo, voy traduciendo de la misma manera para aquel que no sigue la causa. En ese disco había información de cruces, es qué número de teléfono, llamó a qué número de teléfono, qué día tal hora y cuánto duró. Eso es información, no hay escuchas, no se sabe lo que habló ahí adentro la persona. Bueno, sale un periodista de Clarín a decir que había cientos de CDs con escuchas. Entonces, ¿yo cómo hago para salir a decir lo que no es? Bueno, tenés la oportunidad de decir lo que es. Con dos testigos, más todos nosotros y la gente que nos está viendo, que son la ex esposa del fiscal y tu hijo Gregorio. ¿Quién sos vos en la historia y en el fin de la vida de Alberto Nisman? Yo soy una persona de confianza, o era una persona de confianza de Alberto, que Alberto me pidió un favor y yo se lo hice. Le entregué el arma que él me pidió. El resto, nada que ver con lo que dicen. ¿Vos crees en Dios? Sí, mucho. ¿Por qué crees? ¿Le preguntás a Dios por qué estás involucrado en todo esto? Toda la noche pregunto por qué me tocó esto. Y obviamente no encuentro respuesta. Encuentro a lo mejor que hay muchos padres que tuvieron situaciones peores. Caso de Graciela. Caso de papás que tienen hijos enfermos. Eso es peor. O sea, si vos me vas a elegir entre lo que me tocó a mí y tener un hijo enfermo, dame 2 veces lo que me pasó a mí. ¿Verdad? 10 veces dame lo que me pasó a mí. ¿Lo mataron o se suicidó, Facu? Es muy difícil responder eso. Es muy difícil, sobre todo cuando la justicia no nos puede responder qué fue lo que sucedió. Supuestamente la causa iba a pasar al Foro Federal y eso era garantía de esclarecimiento y aún no sucedió. Estamos todavía recién esperando que emita algún tipo de dictamen la Junta Interdisciplinaria. Es muy difícil. Yo creo, y lo expresé en el libro, que nunca vamos a saber qué pasó con Nisman. Nunca vamos a saber. Así como si hoy nos preguntamos quién puso la bomba en la AMIA, muchos van a decir para un lado, algunos van a señalar, otros. Yo creo que son ese tipo de situaciones donde desde el minuto cero que sucede lo que sucedió, tienen un diseño tan particular para que eternamente quede la duda. Está claro. Y también hay Yo no creo eso, Facu, porque yo creo que la justicia va a decir lo que pasó. Pero la mitad va a creer y la otra mitad no va a creer. No, total. Que Pero es peor todavía. Hay mucho más para charlar. Yo quiero agradecerte, especialmente que hayas venido.
Todo esto vamos a seguir charlando, por supuesto, de economía. Está loco Yudica, ¿no? En la cabeza. No está bien de la cabeza, ¿no? Vamos a hablar con Facu, quiere que pasemos los goles de River. Ni se les ocurra de ninguna manera. Sí, bueno, Hugo, no me mire con esa cara tampoco. No, por Hemos favor, decidido que No vamos a pasar los goles de River. Estamos acostumbrados, no vamos a hacer a la laca ahora. ¿Sabe lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una de las cosas que a mí más me gusta hacer en este programa, que es el espejo, que es pararnos después en un ratito allí y ver un poco de la carrera de un actorazo como Hugo Arana. ¿Le gusta verse a usted en televisión? ¿Se ve? Sí, no me ando persiguiendo, pero... Ahí vengo, un segundito. Usted joven no se va a acordar de ninguna manera, pero Estelita Montes y yo, que tenemos más de 35, de una publicidad de tele en donde Hugo Arana estaba con escarpines, lloraba el país. Viendo eso, lloraba... Pero debe estar en YouTube. Ahora todo está en Ahora Internet. pero en un ratito lo vamos a ver. ¿Se acuerda cuando filmó el tape el comercial de los escarpines, Hugo? Sí, claro. ¿Se acuerda aquel momento cuando lo estaba filmando? Sí, me acuerdo. Bueno, mire esto. Mírelo, por favor. Tito, antes, ¿eh? Esta noche hay alguien más a cenar. Vamos a hacer 3. Mira, después te explico. ¿Pero quién es el invitado? ¿Dónde está? Ahí. Así que este era tu invitado, ¿eh? Nuestro invitado. Bueno, señores invitados, ¿me permiten que yo los atienda? ¿Qué desean tomar? Lo de todos los días. 1971 hubo esto, ¿no? 72. 72. ¿Sabés lo que hablábamos entre nosotros? Esa la filmó Yusid. Yo hice 12, desde el 70 hasta el 85, casi una por año. Arranqué solo, después tenía novia, el tercero ya comíamos con mi suegra, el cuarto estaba embarazada, ya esposa. Y lo que decíamos entre nosotros, nos reíamos. El tipo dice, bueno, señores invitados, ¿qué desean tomar? Y ella dice, lo de todos los días. O sea, al bebé le daban vino. Recién engendrado. Una barbaridad. Una barbaridad. Cuénteme, todos. ¿Puedo contar una anécdota? Sí, claro, lo que quiera. Me mató. Cuente. Estaba en Mar del Plata haciendo temporada hace unos 6 años, 7 años. Y había invitado a mi hermana, yo estaba parando en un departamento, vino mi hermana 15 días, bajamos a la Diagonal Alberdi a tomar algo a la 1 de la mañana, una cervecita. Y mesa, mucha gente, Mar del Plata. Y veo un muchacho, unos 40 años, que iba de mesa en mesa vendiendo esas lamparitas que se ponen con pila, batería, para iluminar un libro, para leer a oscura. Bueno, iba a ver, y por ahí veo que me mira y viene derecho, digo, viene a vender, ¿no? El tipo viene y dice, disculpen, 40 años. Perdóneme, dice, ¿le puedo dar la mano? Sí. Mire, yo soy de Capital, yo lo he cruzado a usted una docena de veces, pero nunca me atreví, no sé por qué acá me atrevo a saludarlo. Soy de allá, estoy acá vendiendo cosas, no quiero venderle nada, porque tengo hijos y necesito unos pesos. Pero usted sabe por qué estoy acá. Digo, me dijiste, estás vendiendo el cosito ese. No, porque estoy acá en la vida. No sé, por usted. Digo, ¿qué decís? Sí, porque mi mamá me iba a abortar. Y empezó a ver un aviso, y verlo, y no pudo. Wow. Me pegó. Y claro. Y le digo, ¿pero por qué te iba a abortar? Bueno, porque mi mamá ya tenía 4 hijos, eran muy pobres, y no quería un quinto. ¿Y cómo lo sabes? Digo, me lo contó mi mamá. ¿Cuándo? Cuando tenía 15 años. Y me pareció un horror. ¿Cómo le cuenta a un hijo adolescente de 15 años, yo te iba a abortar, pero por un aviso publicitario no te aborté? No lo voy a olvidar en mi vida. Y claro, Mira qué situación, mira qué... ¿Se acuerda el nombre del pibe, no? ¿De ese muchacho? Sí, no. No. Lo está viendo. Yo siempre me imagino estas cosas. Que como yo recién le decía a Diego, lo está mirando en este momento. Y usted confía en el rating. No, yo no confía. ¿Saben qué confío? En la sensibilidad suya. Porque usted luce como un tipo de un carácter duro, como y es un tierno absoluto. ¿Duro? Sí, usted luce duro. No me di cuenta, me sale el duro. Te sale duro. Salvo... qué bueno. No, espere, lo está viendo el pibe este. ¿Qué le dice? No te voy a olvidar. Y me parece extraordinario
estés recorriendo la vida. Y pregunta así sencillita que yo le hago a alguno que la liga, como a quien votaste, que yo que. ¿Cuál es el sentido de la vida, Hugo? El que uno le dé. La vida no tiene ningún sentido. Alguna vez leí que lo único que tiene sentido en la vida es que los genes tienden a perpetuarse. Y el hombre es hasta ahora, hombre, mujer, el hombre es hasta ahora el vehículo más complejo y más completo en el transporte de genes. Y se refería a que el hombre puede vivir en el hielo, en el desierto, modificar la naturaleza, pero que la vida no tiene ningún sentido, no va a ningún lugar. Y hay que ponérselo uno. Y lo tiene que crear uno. ¿Cuál es el sentido de la vida, Graciela? Yo creo que para mí siempre es... Yo siempre vi la mitad del vaso lleno. Me parece que eso, con una cuestión de mucho afecto, de una capacidad de tener un afecto y por lo tanto recibirlo, permite afrontar cosas que la propia vida pone como dificultades, porque no es que va transcurriendo dulcemente. Cada uno de nosotros ha pasado por situaciones difíciles, ninguna exclusiva, tampoco uno puede decir mejor o peor, porque los dolores de cada uno son específicos, no se comparan, o si se comparan es inútil, porque es como lo vive cada uno. Y en mi caso yo apuesto siempre a la esperanza, siempre aposté a la esperanza. Pensaba, es más, sí. así como daba un ejemplo claro, me tocó vivir inesperadamente una situación que vivieron miles de personas de pérdida de la condición de ciudadano, sobre todo en la persona de mi hijo, al cual secuestraron, le quitaron todos los derechos y por lo tanto también a mí cuando lo buscaba. Por las dudas. Y les digo honestamente, cuando yo empecé a buscar a Pablo y empezamos a demandarle a la dictadura verdad, justicia, aparición con vida y demás, éramos muy pocos. Las chances que había eran mínimas de que se nos diera respuesta. Alguien dijo, cuando después salimos en la democracia, cómo tan pocos lograron tanto. Y no porque yo vaya a decir que haber pertenecido a los organismos de derechos humanos haya logrado la democracia. No, fue Malvinas y punto, ¿no? Pero en todo caso sí pudimos, con mucha constancia y persistencia, y te diría esperanza, aunque sea puesta en la justicia, instalarlo en la agenda política. Tanto lo instalamos en la agenda política que el voto decidió por quien ofreció investigación y justicia. Graciela, ¿cuántos años tendría Pablo hoy? Y Pablo hoy tendría 58. Hoy día cumplí 58. Pablo, por las dudas, es el hijo de Graciela que se llevaron entrando a la casa. Yo me quedé muy impactado la otra vez que usted vino, que contó que cuando vino la policía... No había policía. Bueno, es esa gente que vino. No, vino gente de civil, obviamente era un grupo de tarea. Después, cuando reconstruimos, venía de secuestrar a la novia y a la de Pablo y a su hermanita. Antes había pasado por otro compañero de escuela. Eran todos chicos de 17, 18 años. Y entraron en mi casa diciendo que eran la policía, pero en realidad después... para atrás uno aprende a distinguir cosas, eran del batallón 601, y lo hicieron levantar de la cama a Pablo y se lo llevaron. Yo tuve en ese momento la sensación de tragedia, aunque después inmediatamente salí a la calle, porque no dijimos tanto... papá de Pablo como yo, queremos ir con él, pero por supuesto nos dijeron que no. No hubo violencia, ni siquiera contra Pablo. Sí amenazaban, las armas las tenían en el aire, pero no nos amenazaban a nosotros. Mi sensación es como que al final sabían que entraban a buscar a alguien
que no iba a hacer nada y que nadie iba a hacer Nadie nada se iba a para hacer. defender. ¿Cómo hace para no guardar rencor a esa gente? No, yo tuve mucho odio. A mí me enseñaron a odiar. Esa gente me enseñó a odiar. ¿Y lo sigue odiando hoy? No, ya no es sentimiento de odio, tal vez porque logramos la justicia y porque se mantiene la justicia. Ahora, me encontré con que salí a defender el derecho, por ejemplo, de los militares viejos y enfermos para ser detenidos en su casa. ¿Se lo merecen, Graciela? Se lo merece cualquiera. Y si no sos capaz de defender el derecho de tu peor enemigo, igual que defendés el de tu hijo, no hables de los derechos humanos. Habla de otra cosa. No hables de justicia. Porque esta es una de las peleas que tenemos que dar. De que en serio la justicia no sea tuerta. De que en serio la justicia sea igual para todos. Y nos es muy difícil entender eso. Nos es muy difícil aceptarlo. ¿No es mejor, me entendés, Facu, que es mejor que todos nosotros, la gente como muy- Graciela? Déjate joder. No va a empezar como la otra vez que No, empezó, no, pero es que puteó al aire, Graciela. Me lo reclamó todo el mundo, me dice, ¿le dijiste? Pará. A mí, realmente, cuando pasan estas cosas... Bánquesela. Como dice un analista que yo quiero, déjese querer. Usted es mejor que muchos de nosotros. Yo me dejo querer, pero no es por ser mejor que nadie. No es por ser mejor. Me quieren los que me quieren, me conocen, y hay gente que no me quiere, hay gente que me detesta, seguramente. ¿Y a esa gente qué le dice usted? A los Nada, ¿qué le voy a hacer? Paciencia. No tengo diálogo con esa gente, no. Tampoco pretendo que me quiera todo el mundo. A los A que esta hoy- altura del partido, lo único que quiero, en serio, y lo único que sueño, es que un día tengamos una república. Bueno, yo la quiero. Bueno, muy bien, gracias. Pero ¿y qué ¿Y hacemos? qué hacemos? con No, eso? veamos qué hacemos, No, Graciela. salvo que vos tomes el compromiso conmigo Sí. de que en serio te importa la cuestión republicana. Sí me Ahí importa. te quiero yo también. Sí me importa. Bueno, pero la verdad, esta es no una soy, pelea no que soy hay que tan dar. generoso de creer que estos tipos se merecen el 2x1, la prisión domiciliar. No, yo no dije, no hablé de que se merecían el 2x1. Dije que cuando un viejo, que cualquier delincuente que tiene haya cometido el Sí. crimen que fuera, que tiene determinada edad y si está enfermo, tiene prisión domiciliaria, Ah. lo aplican. Como es decisión de los jueces, en el caso, y sobre todo en la época que pasó, en el caso de los militares, era como que eso no, como tampoco los Tampoco, dejaban está estudiar claro. en la universidad. Y eso, te digo, no es respeto de la igualdad ante la ley. Está claro. Bueno, igual aquí- Hayan sido los criminales que hayan sido. le tiré un Y lo piropo, fueron. le dije que la quiero y nada y lo dejó pasar ahí. No, te importa. quiero mucho, pero... Luis, a mí me gusta brindar con un debo decir personal, diciendo, ¿qué cosa debes decir esta noche? Debo decir que estoy agradecida a la vida y a Dios por mi hija, por tener salud, trabajo y que mantenga mi fe, mi alegría y mi esperanza para que todo mejore. Te está mirando tu hija, decile algo. Te amo, Vero. Sos mi motor. Salud, lo mejor para Salud. vos. Sos una gran gente, aparte una gran artista. Gracias, Gracias por corazón. estar esta noche. Ministro, ¿qué debes decir esta noche? Bueno, yo voy a brindar. ¿Es un brindis o debo decir? Es un brindis con un debo decir. Bueno, debo decir entonces que brindo para que entre todos podamos construir un país mejor para todos los argentinos, para nosotros y para que la próxima generación, para que el país que construyamos, por primera vez en mucho tiempo, la generación que nos sigue reciba un país mejor que el que tuvimos nosotros. Te decía Luisa hoy tempranito, ¿dónde está el rayito de sol? ¿A dónde está? ¿Cuándo te imaginas ese rayito de sol para el que no la está pasando bien? Yo diría que todos los días un poquito mejor. Si todos los días estamos un poquito mejor, cada día hay más gente que consigue trabajo, hay gente que sus ingresos mejoran un poco, hay gente que le llega el agua potable, hay alguien que le llegó la cloaca, bajamos la mortalidad infantil. Es un proceso gradual que no le llega a todos por igual. Allí, a donde llega más despacio, tratamos de estar con asistencia, con paliativos, con tarifas sociales, pero te diría que estamos trabajando todos los días pensando en todos los argentinos. Salud, Salud. La mejor de las suertes. Gracias por la invitación. Realmente. No, es un placer.
Ahí estamos, hay muchísimo para brindar en esta noche. Yo la verdad que quiero resumirlo no por demagogia, sino por absoluto placer en cada uno de los invitados. Gracias por haber venido, Luisa. Lo mejor de lo mejor. Gracias, te lo mereces. Luisito. Lo mejor. Diego, gracias por haber venido y por el respeto con el que gracias. tocaste este tema. Ojalá que haya justicia. Ministro, ojalá que haya el cielo despejado, como decía Luisa. De verdad hace falta. Facundo se lo quiere mucho, se lo respeta Gracias, mucho. Luis. Mucha suerte en tu laburo Gracias. de todos los días. Gracias por la invitación. Por favor. Y especialmente por dos personas que están sentadas aquí, a los que uno debería agradecerle todo el tiempo, habernos reído con Huguito Araña, o habernos emocionado en el teatro, o haber conocido a una mujer que me decían en Rosario, llegó a Rosario Norte una señora que se llama Graciela con un esposo que es arquitecto y está pidiendo por los desaparecidos, y nunca imaginé que me iba a emocionar viéndola acá sentada. Así que en ustedes dos, porque ustedes dos le dan sentido a este sinsentido que usted, Hugo, decía, tiene la vida, pues se los admira, se los quiere. Gracias por haber venido, de verdad. Gracias Salud a por vos. ustedes. Un Gracias. placer. Muchas gracias. ¿Vio que no nos peleamos, Graciela, esta noche? Ahí tienen. Señores, que tengan una buena noche, que tengan una buena semana. El deseo es el mejor arquitecto de la vida. Empiecen por decirlo. Chao.